Mientras Europa negoció un acuerdo en donde le dio todas las concesiones que Trump pedía prácticamente, pues ahora se está anunciando que Claudia Sheinbaum habla de nuevo directamente con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, y logra lo que casi nadie pensaba que fuera posible. En menos de 48 horas antes de que se venciera este plazo que había puesto Donald Trump del 1 de agosto para dejar a México con aranceles del 30%, algo que Europa no pudo evitar sin hacer enormes concesiones. Incluso lo más que pudo hacer Europa es que, como decimos en México, pues la de a kilo se las dejara en medio, la de a 30 se la dejaran 15%. ¿Qué escenario se supone que iba a tener México? Pues si 30 países juntos no pudieron con Trump, seguramente México tampoco. Bueno, pues lo más impactante, amigos, es que Sheinbaum levantó el teléfono y la negociación con Trump funcionó. Porque aunque nadie lo está diciendo en estos momentos, lo que pasó y lo que hoy está anunciando precisamente en su conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum es de verdad, amigos, una excelente noticia para México porque le torció el brazo a Donald Trump. ¿Saben qué es lo mejor? ¿A cambio de qué? Y lo más increíble, ¿a cambio de qué? Si Europa se comprometió a lo imposible y le dio un 15%, ni siquiera le quitó los aranceles, Claudia Sheinbaum logró parar el tema arancelario del 84.4% de los productos que se ven establecidos en la mesa, salen libres de aranceles ya, prácticamente se quedan con la protección del Tratado de Libre Comercio, 0% de tarifas, no 15%, 0%. Al casi 85% de estos productos. ¿A cambio de qué? Nada. No hubo concesiones, ¿eh? Lo que hubo es una llamada concreta con una propuesta muy, muy firme y, digamos, propuesta por no decir amenaza, ¿eh? Porque al buen entendedor, pocas palabras. Si el arancel se imponía, pues yo no les voy a decir que México iba a salir intacto, nos iba a ir muy mal. Pero antes nos íbamos a pasar a traer entre las patas a la economía estadounidense. Y esos son los datos duros que yo estoy seguro que Sheinbaum puso sobre la mesa. No se escondió, no mandó emisarios, ¿eh? Ella personalmente levantó el teléfono, le planteó directamente al presidente Trump. El acuerdo es que no hay acuerdo, la concesión es que no hay concesiones, no hay una sola regalía, no hay un solo centímetro en el que México hoy esté cediendo en algo de lo que pedía Donald Trump. Y Estados Unidos, pues ahora está perdonando o suspendiendo los aranceles a México por 90 días más, sin que México se haya tenido que entregar ni agachar la cabeza, ¿eh? Y sobre todo, también no caímos en la guerra comercial, porque ese juego hubiese sido muy peligroso. Miren, déjenme mostrarles algunos de los tweets que está sacando en estos momentos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahí lo tienen. Eso lo acaba de publicar Trump hace apenas unos minutos. Dice, acabo de concluir una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que resultó muy fructífera, ya que nos conocemos y entendemos mejor. Las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes a las de otros países debido a los problemas y las ventajas. Hemos acordado extender por 90 días exactamente el mismo acuerdo que tuvimos durante el corto periodo anterior. México seguirá pagando un arancel del 25% al FENTA, un arancel del 25% a los automóviles y un arancel del 50% al acero y al aluminio y el cobre. Además, México acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias. Hablaremos con México durante los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo comercial dentro de ese plazo o incluso más. En la reunión estuvieron presentes el vicepresidente J.D. Vance, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Comercio Howard Lutnick, el representante de Comercio de los Estados Unidos y el embajador Jamieson Greer.
La jefa del gabinete, Susie Wiles, el subjefe de gabinete para políticas y el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Stephen Miller, se mantendrá la cooperación en la frontera en todos los aspectos de seguridad, incluyendo el control de drogas, la distribución y la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto. Es el mensaje que lanza Donald Trump, claro, con una serie de inconsistencias, por no decir de mentiras increíbles. México acaba, dice, de levantar todas las barreras arancelarias que tenía para productos estadounidenses. México no tenía ni una sola barrera arancelaria de productos estadounidenses. Para eso tenemos un tratado comercial en el que hay precisamente eso, libre comercio. De alguna manera Trump tuvo que disimular el fracaso de hoy y adornar lo que hoy estamos viendo, que pueden ustedes ver cómo lo están reportando otros medios de comunicación. Mira, no nos vamos a ir por los estadounidenses ni por los mexicanos. Vámonos a un punto neutro. ¿Cómo lo anuncia The Guardian? ¿Cómo lo anuncia Reino Unido? Trump extiende el límite o el deadline, el límite, el plazo para las tarifas para un trato comercial con México por otros 90 días. Eso es, sin los choros de Trump, eso es lo que hay. Una extensión de 90 días porque Trump necesita tiempo porque no pudo doblar a Sheinbaum. Esa es la realidad, porque si no, miren, ya nos hubiera aplicado la que le aplicó a Reino Unido. Y si nos hubiera puesto el 15%, pues Sheinbaum tenía otra carta bajo la manga. Así como no, pues ponlo, pues ya ni modo. Yo te entiendo, Trump, tú lo haces por el bien de tu país. Ya me disculparás, manito, pero por el bien del mío yo también te la tengo que dejar caer. Y la de Aquilo va a ser la de Aquilo, ¿eh? Entonces, a diferencia de lo que muchos querían y de lo que muchos esperaban, lamentablemente, amigos, déjenme decirles algo, de verdad, yo sí estoy muy decepcionado de la oposición mexicana en estos momentos, porque yo entiendo perfectamente que una cosa es desear que le vaya mal al partido de la presidenta Sheinbaum, a Morena, ok, yo eso lo comprendo bien, eso es un tema electoral, pero le estaban apostando a que le fuera mal a México. Le estaban apostando a que después de que Trump dobla a Europa y le impone el 15% de aranceles, pues le hiciera lo mismo a México. Y ya había muchos que estaban intentando soplarle al fogón ahí diciendo que había que tener orgullo nacional y todo. Es decir, tratando de cooptar los espacios de negociación con Sheinbaum. Finalmente, pues Sheinbaum logró lo que la oposición en México no creía posible, que es arrinconar a Donald Trump para que, no, ojo con esto, no es que Trump nos regale 90 días más, porque puta, no sabes qué bien le caemos y pues bueno, denle 90 días porque los mexicanos me caen mejor que los europeos. A ver, amigos, ¿quién puede creer eso? Lo que pasa es que está arrinconado. Necesita otros 90 días para ver si logra encontrar una manera de arrinconarnos a nosotros. Y Sheinbaum logró precisamente parar a Trump, porque miren, ya le impuso sanciones a Brasil. Y vaya las sanciones que le puso. Déjenme, vamos con el tema de Brasil porque lo que le hizo a Brasil realmente está fuera de tono ya. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró los aranceles que impondrá a partir del viernes a sus socios comerciales, horas antes de que expire el plazo para que los países... La crisis entre Estados Unidos y Brasil se agravó el miércoles con un decreto del presidente Donald Trump que oficializa una subida arancelaria del 50% y sanciones a un juez a cargo del juicio contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro. Teóricamente, las negociaciones entre el gobierno de Trump y el de su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva siguen su curso en busca de un acuerdo comercial que impida la entrada en vigor de las nuevas tarifas aduaneras, pero todo apunta a que están en un punto muerto. La fecha tope para negociar es el 1 de agosto, cuando deben entrar en vigor los nuevos gravámenes para decenas de países. Ese es el día que figuraba en una carta dirigida a principios de julio por Trump a Lula, pero no se menciona en el decreto firmado el miércoles. Para Trump, las acciones del gobierno de Lula constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos, informó la Casa Blanca en un comunicado. Por consiguiente, anunció 40 puntos porcentuales de tarifas aduaneras suplementarias a los bienes brasileños importados, lo que equivale a subirlas al 50%. Trump se solidariza con Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado desde hace meses porque lo considera víctima de una caza de brujas.
En el comunicado, la Casa Blanca arremete contra el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, convertido en la bestia negra de Trump. Horas antes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas a este magistrado, a quien Washington ya había revocado la visa. Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de Moraes que se encuentran en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados. El gobierno brasileño reaccionó indignado, considerando arbitrarias e injustificables las sanciones contra el juez Moraes. El presidente Lula prometió defender la soberanía de su país ante Estados Unidos. Vaya tipo Donald Trump, ¿no? Fíjense, está cargando con Brasil por la excusa de que supuestamente el Poder Judicial de Brasil, no el presidente de Brasil, el Poder Judicial de Brasil está investigando a Bolsonaro por intentar dar un golpe de Estado. ¿Quién tiene que juzgar? Un juez. Y el sistema de justicia brasileño está investigando y sancionando a Bolsonaro por un golpe de Estado. Bueno, en Estados Unidos, este mismo tipo, Donald Trump, está él, como la Santa Inquisición, culpando a Barack Obama de un golpe de Estado sin una pinche prueba. Perdón que se los diga así, pero es la verdad. No tiene nada. Él no es juez. Él no puede juzgar. Él es el ejecutivo. Él no legisla. Él no juzga. Pero él, desde su Santa Inquisición, está acusando a Obama. A ver, yo no estoy defendiendo a Obama, pero él no es un juez, él no es la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pero él sí puede hacer su casa de brujas. Él sí puede acusar sin pruebas, él sí puede ir tras Obama y acusarlo de golpe de Estado, pero cuando el Poder Judicial de Brasil lo hace en contra de un cuate suyo, entonces ahí te van sanciones. Déjenme mostrarles una nota que saca precisamente hace unos momentos la jornada que está cubriendo esto. Representa a Brasil una amenaza inusual y extraordinaria, dice Trump. Fíjense, Brasil es una amenaza inusual y extraordinaria. Claro, cuando un presidente como Lula te dice que eres un loco dictador, pues claro que te sientes aludido y dices que es una amenaza inusual. Dice la nota, el presidente Donald Trump materializó sus amenazas contra Brasil tras anunciar ayer un nuevo paquete arancelario al país latinoamericano como instrumento de presión a través de la imposición de una tarifa adicional de 40%, así como nuevas restricciones contra el juez Alexandre de Moraes, encargado del caso del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por golpismo. El mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, prometió defender a su país ante la amenaza de Estados Unidos. Aseguró que preside una nación soberana, democrática, que respeta los derechos humanos y la independencia entre los poderes, etcétera. Entonces, pues de alguna manera aquí ya estamos viendo, amigos, lo que dice hoy Donald Trump, que Brasil es una amenaza inusual y extraordinaria. ¿Por qué? Pues porque no le agachó la cabeza. Porque básicamente, las cosas como son, Lula lo mandó a la chingada. Le dijo, aquí no te vas a venir a meter. Es más, creo que tenemos el video en donde Lula dijo hace unos días, a mí ningún gringo me manda. Y entonces ni a mí ni al Poder Judicial. Por supuesto que a Donald Trump esto, pues, imagínense para sus pulgas, claro que no le gustó y ahora está diciendo que Brasil es una amenaza excepcional como no se había visto, porque claro, lo que no quiere precisamente es que otros presidentes se envalentonen y pues tomen el mismo camino de Lula de mandarlo derechito por donde vino cuando se le ponga así, ¿no? Déjenme mostrarles, por supuesto, de lo que hablamos, de lo que tanto hizo molestar a Donald Trump y por lo que no perdona a Lula. Van a ver unos breves segundos del video anterior y ahora les pongo las declaraciones de Lula que molestaron tanto a Trump y esta es la realidad del por qué se siente tan agredido Trump. Ni siquiera creo que deba comentar esto, porque yo no creo. Es algo muy responsable y serio que un presidente de la República, de un país del tamaño de los Estados Unidos, ande por ahí amenazando al mundo a través de Internet. No está bien. Tiene que saber que el mundo ha cambiado. Ya no queremos emperadores. Somos países soberanos
Si él cree que puede gravar, a los países ellos también tienen derecho a gravar. Existe la ley de la reciprocidad. Creo que él está muy, pero muy mal. Y es muy irresponsable que un presidente amenace a otros en las redes digitales. Pues ahí lo vieron, ¿no? Le dijo irresponsable, le dijo un presidente con ínfulas de emperador, lo mandó derechito por donde vino, y claro, pues esa es la verdadera razón donde hoy estamos viendo esto que dice Trump. Brasil es una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos. Una amenaza, ¿eh? Al final, bueno amigos, ¿por qué les comento todo esto y que tiene que ver con México? Bueno, pues tiene que ver muchísimo porque mientras estamos viendo cómo por un lado la economía más importante de América Latina, que es Brasil, es la economía más grande de América Latina, ligeramente seguida por México, pues ahora está entrando en este choque Donald Trump con Brasil con el pretexto de defender a Bolsonaro. Yo ni siquiera creo, amigos, que sea Bolsonaro el pretexto real para enconarse con Brasil. Yo creo que más bien es el hecho de intentar hundir a Brasil porque es el puntero de los BRICS en Latinoamérica. Y entonces quiere asegurarse de destrozar a su economía, pues para que sirva como ejemplo al resto de América Latina si alguien piensa salirse del huacal. Con lo que no contaba es que Lula lo iba a mandar derechito por donde vino y le dijo, haz lo que quieras, a mí no me importa, cabrón, pues si no manches, lo que yo te vendo a ti no es ni el 20% de lo que yo vendo y además se lo va a arrebatar China, la India o Rusia, entonces yo tengo mi propio plan comercial. Si tú me quieres poner aranceles, pues no te vendo nada, pues últimamente se lo vendo a Brasil. Lo de Brasil, perdón, se lo vendo a China o se lo vendo a Rusia o se lo vendo a cualquier otro país. Hay más de 30 países con los que tengo libre comercio. Bueno, en el caso de México, pues ahora entre este río revuelto, pues México está viendo los toros detrás de la baranda, le ofrece de alguna manera una salida económica real a este problema en el que mismo Donald Trump se metió. Nadie lo metió. Él es el que se inventó el tema de las tarifas. Él creó el problema del como dice él, el deadline del 1 de agosto, el tiempo límite que él mismo se puso y que ya luego no sabía cómo salir y él mismo se da 90 días más para salir del callejón en el que él se metió, ¿no? Lo que dice Trump es de alguna manera, bueno, ya no sabe ni qué inventar, que el FENTA. Pero también dice que México tiene con México un déficit comercial y que estamos saboteando a la economía estadounidense. Pero de alguna manera, pues si le impone aranceles a México, ¿quién se va a caer? Se va a caer Stellantis, se va a caer Ford, se va a caer General Motors, se van a caer las empresas estadounidenses y se van a caer los empleos estadounidenses. Y eso es la realidad, amigos. Eso es lo que hizo que Trump se sentara a escuchar a Claudia Sheinbaum. Punto. No es que le caigamos muy bien, que digamos que, mira, con los europeos no hubo clemencia, pero contigo, porque qué bien me caes, contigo sí voy a hacer un trato especial. No, fue esto realmente. Fue el resultado de una extensión de 90 días de un acuerdo actual con los mismos términos vigentes que hay hasta ahora. No cambió nada, ¿eh? Trump no impuso nada nuevo del paquete de aranceles del 30% con el que nos había amenazado. Con Europa sí que cambió el escenario porque ahora tienen el 15%, cuando antes a Europa, Estados Unidos le había puesto 2.5 de aranceles, pues eso subió, imagínense, a 15%, pero en el caso de México, México va a seguir pagando. Es cierto lo que dice Trump parcialmente, pero juega con la verdad para disfrazarla y envolvernos en su mentira. México sí va a seguir pagando el 25% en productos relacionados solamente con el FENTA. 25% en los autos, 50% en aluminio y el cobre. Pero, amigos, hay que entender por qué lo está haciendo. Les voy a poner un clip de nuestros amigos corresponsales de AFP que cubre la fuente de la Casa Blanca, en donde el mismo Trump acepta que los aranceles los está poniendo porque no tiene dinero, porque está quebrado. Y vean ustedes lo que dice Trump, que los aranceles van a ayudar a que Estados Unidos vuelva a ser grande y rico. Es como si yo te digo, ahora que vuelva a tener dinero, es que no tengo. El vuelva a tener dinero significa que alguna vez tuve y hoy estoy quebrado. Ahora que vuelva a ser grande
O sea que ya no eres, alguna vez fuiste. Increíble que el presidente de los Estados Unidos diga, ahora esto nos va a hacer volver a ser grandes y ricos. O sea, a contrario, Censo está diciendo que ni son grandes en este momento y ya no son ricos. O sea que vive de las apariencias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró los aranceles que impondrá a partir del viernes a sus socios comerciales. Horas antes de que expire el plazo para que los países negocien acuerdos con Washington para evitarlos, el mandatario dijo que los aranceles están haciendo que Estados Unidos sea grande y rico de nuevo. El Tesoro de Estados Unidos ha recaudado $150 mil millones provenientes de los aranceles y añadirá alrededor de $200 mil millones el próximo mes, para totales que francamente nadie ha visto antes. Las importaciones extranjeras bajaron un 30% en el segundo trimestre, mientras que la producción automotriz nacional aumentó en un impresionante 36%. Al mismo tiempo, la inflación sigue cayendo más rápido de lo esperado, y por quinto mes consecutivo, la inflación subyacente fue sustancialmente más baja de lo previsto. Esto es realmente el amanecer de la edad dorada de Estados Unidos. El viernes se ha convertido en la nueva fecha simbólica para una serie de tarifas aduaneras, más allá del mínimo universal del 10% impuesto en abril a la mayoría de los países y de las aplicadas a ciertos productos como el 50% al aluminio y el acero o el 25% a los automóviles. Hay excepciones como los productos protegidos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del que forman parte Canadá y México. Los aranceles aduaneros sobre los productos de aproximadamente 80 países, incluidos los 27 de la Unión Europea, aumentarán a partir de la medianoche entre un 11 y un 50%, dependiendo del origen de los bienes. El bloque europeo y países como Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Vietnam, Indonesia y Filipinas han llegado a acuerdos con la Casa Blanca, lo que se traduce en recargos inferiores a los anunciados inicialmente. Fíjense. Reino Unido, Japón, Europa y otras potencias han logrado acuerdos inferiores. Yo se los repito continuamente porque es que, ¿cómo no negarlo, no? No lo puedes vender como un logro. No puedes decir que era de Aquilo, pero te la dejaron en medio. No puedes decir que el 30% te lo dejaron en 15%, por cuando venías de tener un 2.5%. ¿Cuál es el escenario ideal? Francamente, el escenario ideal que todos los países querían tener es el que hoy tiene México. 0, nada, punto. ¿Van a seguir pagando lo que antes tenía? Pues sí, lo que antes estaba, pues ya estaba, ya qué le voy a hacer. Pero esto nuevo no te lo voy a aceptar. Bueno, del 30%, ¿en cuánto te la dejo? En nada. Ni en 20, ni en 15, ni en 10, ni en 5. En nada. Ahora, fíjense, algo que a mí me parece muy importante, porque los medios de comunicación hoy están ignorando algo que me parece también que es de suma importancia platicar y que están ignorando, porque todos le apostaban de alguna manera a que a México pues le fuera mal, a que después de esto el peso cayera, la inflación subyacente pues se fuera a las nubes, que la economía mexicana pues se hundiera y que ese pánico fuera lo que arrinconara a Sheinbaum a decirle sí a todo a Donald Trump, un poco lo que pasó con la Unión Europea, ¿no? Que los mismos líderes europeos salieron a decir, sí nos fue mal, pero nos hubiera ido peor. Y ese es el juego que tenía Donald Trump. Nada más que los últimos datos de los que no está hablando en estos momentos la prensa, y ahí tienen ustedes algunos del INEGI, en donde ya se confirma, ya se publica, que estos son datos respaldados también por organismos internacionales, por el Fondo Monetario Internacional. La economía de México creció un 0.7 en el segundo trimestre, 0.7 en medio de todas las amenazas de Trump, en medio de las incertidumbres, en medio del ruido político. Cada vez que Trump intentaba desestabilizar a la economía mexicana no solamente no se estancaba, no caía, sino que avanzaba. ¿Por qué? Porque el inversor decía, y es muy claro, o sea, fácilmente, aquí hay dos versiones encontradas. Y entre creer lo que dice Donald Trump o creer lo que dice la presidenta Sheinbaum, pues yo le tengo más fe a la presidenta Sheinbaum porque Trump hoy dice una cosa, mañana va a decir otra. Siempre inventa cosas que están sacadas de contexto. Fíjense, este dato que ustedes están viendo
contrario a lo que muchos querían ver, a la caída de México, pues es una cifra, por cierto, bastante conservadora. Incluso hasta los más negativos, los que dicen que esto no es cierto, ya hablan de un 0.3 a 0.04, lo que se esperaba. O sea, en el mejor escenario, decían, si a México bien le va, México va a crecer un 0.3 o un 0.4. ¿Se acuerdan cuando decían, no, es que México en el primer cierre pasó de panzazo, porque eso es un milagro, va a haber una contracción de la economía mexicana? Pasó del 0.3, subió al 0.4, ahora está en el 0.7. Ya quisiera Donald Trump estos números para un domingo, ¿eh? La economía mexicana les está callando la boca. Y esto, amigos, es otro golpazo que hoy se está notando Claudia Sheinbaum. No es poca cosa, porque miren, si nos ponemos a pensar en estos mismos meses y si comparamos el papel de México, chequen ustedes cómo está Alemania, vean cómo está Japón, vean cómo está Reino Unido. Están viendo frenazos. Vaya, el mismo Estados Unidos viene arrastrando bastantes dudas desde que subieron las tasas. Y México, en medio de todo este ataque arancelario que ya había estado acosándonos, pues no solamente no se cayó, sino que se mantuvo caminando. Y la industria creció, los servicios crecieron y pues el campo se cayó un poco. Ojo, hay que tener un dato con esto. Según las fuentes del INEGI, es un punto que hay que atender. Pero si vemos el resultado conjunto, que se los voy a poner aquí de nuevo, pues estamos hablando de un resultado sólido y nuevamente de un crecimiento del 0.3 al 0.4, cerramos en el 0.7 y eso, amigos, es consecuencia de la acumulación de decisiones bien pensadas, de no caer en el pánico, como cayó la Unión Europea con sus líderes. No, es que sí nos fue mal, pero nos hubiera ido peor. Bueno, pues vamos a buscar la manera en que nos vaya bien y no medio peor. Fíjense, algo también que hay que decir, detrás de este número que hay, ahí tienen ustedes otra nota, y de Reuters, para que no crean ustedes que son nada más medios mexicanos. No. Son datos confirmados. Detrás de esto está el incremento al salario mínimo, que hoy es más alto que nunca. Está la apuesta a la inversión pública en infraestructura. Está la estrategia de la transferencia directa de recursos a los sectores que más se consumen. Es decir, esto no fue de pura chiripada, como decimos en México. Esto no lo logró Sheinbaum con un tweet en Truth Social o en X. No, detrás de esto hay estrategia económica. Es un juego de ajedrez y justo ahí está la otra bomba que soltaron esta semana. Resulta, y déjenme también mostrárselos por aquí porque es un dato poderosísimo. Imagínense si estos datos estaban saliendo en México días previos a lo que hoy estamos viendo. Miren, porque este dato es del 30 de julio. Imagínense los resultados que vamos a ver en México después de esto. Ahí tienen ustedes bastantes confirmaciones precisamente de esto. Pero además acaba de hacerse esta otra, que es parte de las notas del día de hoy de la jornada, previo incluso a que se supiera el acuerdo en donde hoy nuevamente se arrincona Donald Trump. 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza en los últimos 6 años. Imagínense, 10 millones, amigos, no es cualquier cosa. No estamos hablando de que hay 10 millones nuevos de pobres, no, estamos hablando de que México tiene 10 millones de personas que antes eran pobres y hoy ya no lo son. Y eso, amigos, es muy grande porque venimos saliendo no nada más de esto, de una pandemia. Está el tema de la guerra en Europa, está el tema de las crisis migratorias, de tener un socio a un ladito que a contentillo, a como se despierte, te amenaza un día sí otro también. Yo creo que de verdad el escenario en el que hoy está gobernando Claudia Sheinbaum es uno de los más difíciles que ha tenido México después de la pandemia, de los más difíciles. ¿Y saben cuál es la explicación que respalda este dato de por qué hoy 10 millones de personas están saliendo de la pobreza en México? Pues por el salario mínimo. Es claro, amigos. Yo me recuerdo que hace tiempo yo discutía con alguien acerca de este tema del salario mínimo. Y cuando lo hablábamos, porque yo les decía, el salario mínimo tiene que aumentarse. Sobre todo, bueno, ponía yo este caso de Canadá. Es que no es posible que en Canadá te estén pagando a $24 la hora
y en México pues te estén pagando cacahuates por hacer lo mismo en la planta de la Honda, por ejemplo, que se están enriqueciendo los dueños de esas automotrices y nos están explotando. Y nunca faltaba el macroeconomista que decía, no se puede subir el salario mínimo porque no somos iguales, ¿no? O sea, ¿cómo? Canadá y Estados Unidos son extraterrestres y México no. Claro que somos iguales. Lo que pasa es que habíamos visto gobiernos que simplemente no querían hacer una redistribución de la riqueza, porque si sabían que el patrón tiene que pagar más, pues se queda con menos dinero. Se sube el salario mínimo y ¿qué pasa? Pues automáticamente vean ustedes el dato. Pues es un dato que ahí tienen. Ahí lo tienen. Hogares mexicanos tuvieron un aumento en sus ingresos arriba del 10% en el 2024. Y junto con esto, si ustedes leen la nota, 10 millones de personas salen de la pobreza en México. Se duplicó a nivel nacional, se triplicó precisamente este dato. Y eso, amigos, el dato del salario mínimo en la frontera, se triplicó el salario mínimo. A nivel nacional se duplicó. Y eso por sí solo, pues ya, ¿qué nos quiere decir que es? Pues una redistribución del ingreso. Pero además... Y eso es lo más importante, se hizo sin provocar inflación ni fuga de empresas. Las empresas no se fueron de México. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos decían ese cuento de que si se subían los sueldos las empresas se iban a ir de México? Pues no se van a ir a ningún lado, amigos. No solo no se fueron, invirtieron más en nuestro país. Hasta ahora, incluso estas empresas, va a venir Nvidia, se va a ir Nvidia a México. Amazon va a tener su hub más grande en América Latina, en todo el continente, de hecho, y ¿dónde se van a instalar? En México. México es el nuevo hub de la inteligencia artificial de todas las grandes corporaciones. No solamente Nvidia, también Amazon, todos están apostando por ponerse en México. Muy en particularmente en Querétaro. Pero claro, pues esto muchos no están hablando. Muchos prefieren decir que la pobreza extrema en México sigue existiendo, que no alcanza con subir los salarios, que todavía hay una cantidad de millones de pobres en México, y esto es real. O sea, no podemos decir que hay una guerra contra la pobreza ganada. Eso no se puede negar, ni debe de negarse. Que todavía hay 8 millones de personas en México que tienen pobreza extrema, no pobreza, pobreza extrema, 8 millones, es cierto. Pero hoy hablamos de 10 millones menos de pobres en uno de los escenarios más difíciles que ha tenido México, y hoy frente a una amenaza que no pudo esquivar la Unión Europea, que no pudo esquivar Reino Unido ni Japón, México sí. A pesar de todo, que yo sé, porque aquí me lo están diciendo en el chat, yo sé que en México faltan hospitales, sé que faltan médicos, que hay necesidad de agua potable en muchas zonas, que la inseguridad, es cierto. A ver, yo no estoy diciendo que México sea la nueva Dinamarca, pero lo que sí estoy diciendo, amigos, es que estamos avanzando de años de rezago que no se habían visto y que hay temas en los que México hoy está superando a Europa, a Reino Unido, a Japón, que ya quisieran la negociación que hoy se está anunciando en México haberse anunciado en la Unión Europea por von der Leyen la semana pasada. Hace unos días, de hecho, ni siquiera tiene una semana. Esa es la gran diferencia, Esa es la gran diferencia de que ya no somos un país diseñado nada más para los de arriba y que los demás pues ahí le hagan como quieran. Ahora los pobres ya no son un adorno de campaña, son un eje real de la política económica. Yo creo que sí hay que decirlo. Imagínense un gobierno que habla de primero los pobres y sigue habiendo más pobres. Lo lógico es decir, si en el gobierno la prioridad son los pobres, cada vez quiero ver menos. Bueno, pues hoy estamos viendo 10 millones menos de pobres en México. Y esto es algo que le arde a muchas personas. Tengo algunos contactillos en mi Facebook personal, mexicanos como yo, que viven en Canadá, que cómo les molesta Morena. Y se burlan de los que votan por Morena, porque son pobres y porque esos pobres los mantiene el gobierno. Lo curioso es que esas personas viven en un nivel de pobreza extrema en Canadá o pobreza bajo los parámetros de la economía canadiense. Y eso es lo peor. Sentirnos ricos cuando no lo somos para que el de arriba nos siga jodiendo solamente por aspiracionistas, por intentar fingir que somos lo que no somos. No somos parte de ese 1% de la población más rica del mundo. Aceptemos nuestra realidad
Y entonces, ¿saben qué? Vamos a mejorar nuestras circunstancias en una redistribución de la riqueza como es. Por más que se burlen, amigos, el dato está ahí, ¿eh? La riqueza se está distribuyendo de otra forma, se está redistribuyendo. Desde el momento en el que el 10%, fíjense nada más en este dato, ¿eh? Y yo les invito a que pongan ustedes lo que ustedes quieren poner en el chat. Nada más les digo algo, póngame datos. Póngame datos, porque les decía yo, veo a veces estos posts de el gobierno paternalista que le da al pobre y que sí, tú eres pobre, cabrón, no me jodas. Ay, qué bonito es Canadá, me da mi child tax benefit, por cada hijo que tengo me da $. Pendejo, ¿no te estás quejando de que hace lo mismo México? Ah, pero cuando México lo hace, es que esos de Morena son unos corrientes, dándole dinero a los pobres. Güey, tú eres pobre. No me jodas. El 10% más rico pasó a concentrar el 36% del ingreso y ahora le quitaron el 6%. Fíjense nada más en esto. Ese 10% de los mexicanos más ricos en donde está, por eso le ultra caga y esa es la realidad. Perdón que se los diga así. Miren, yo no soy ningún fino aristócrata ni nada. Yo les digo las cosas sin filtro y cómo va. ¿Saben qué le caga a Ricardo Salinas Pliego? Saber que antes, él que era parte de ese 10% de los más ricos de México, que cada vez es menos rico, porque hace una pésima administración de la riqueza, muchos de sus negocios están en números rojos, operando pues mal en la bolsa de valores de los Estados Unidos, incluso tienen hasta demandas, pero bueno, por leguleyos, sus abogados, etcétera, son los que menos pagan impuestos. Al final tiene una deuda enorme con el SAT. Pero le molesta mucho saber que él, como parte del 10% de los más ricos de México, concentraba el 36% de toda la riqueza nacional. Ahora les arrancaron un 6%. Ahora solamente concentran el 30%. Sigue siendo muchísimo, pero tienen 6 puntos menos. ¿Gracias a qué? A que tienen que pagar más en sueldos. Y eso se le llama redistribuir la riqueza. Amigos, esta es la primera vez en décadas que empieza a cambiar el dinero de manos, porque el dinero siempre estaba en manos de los mismos. ¿Y saben ustedes qué significa esto? Pues que ya no solo gana Carlos Slim, ya no solo gana Ricardo Salinas Pliego, ya no solo ganan pues estos grandes empresarios, sobre todo regiomontanos, ¿no? Pues, ahora, pues cuando México crece, se va a tener que redistribuir la riqueza. Yo no digo que todos vamos a ser millonarios, pero que simplemente no es aceptable que en un país con tanto potencial de riqueza haya pobreza extrema, cuando estamos sentados en oro, literalmente. Tenemos recursos naturales, tenemos infraestructura, tenemos una posición geopolítica envidiable. Y mientras todo esto pasa, pues en lo económico, en lo social, en lo diplomático, nos estamos metiendo gol tras gol, Ahí estamos. Hoy México acaba de meterle un golazo a Donald Trump. Otro más. Y esto, amigos, yo sé que a muchos les molesta. Seguido me ponen en mis redes sociales, ¿pero qué no hablas del narcoestado y de la inseguridad? A ver, yo no digo que la inseguridad no exista. Pero tú lo que quieres es un cabrón malinchista que se la pase hablando mierdas de México. Y ese no voy a ser yo. Búsquense a otro, que los hay por montones. De esos que quieren donar 10 litros de agua. Esos, pues ahí está. Busquen ese escenario. Yo no voy a hablar de eso. De lo que voy a hablar es de lo que por primera vez en mucho tiempo estamos viendo, A ver, la percepción ciudadana de inseguridad bajó. México sigue teniendo problemas gravísimos de inseguridad. Y eso, amigos, me duele decirlo. ¿Saben cuándo va a cambiar? No les voy a decir que nunca, pero les voy a decir que es muy difícil. ¿Cómo vas a apagar un incendio si del otro lado de la raya tienes un incendio en tu patio? Y del otro lado de la raya tu vecino está tirando tambos de gasolina. Y luego cuando te lo encuentras enfrente, es que ya no te aguanto, vecino. Tienes un incendio ahí que se está saliendo de control. Óyeme, cabrón, pues estás tirando gasolina. ¿Cuándo lo voy a pagar así? Ayúdame. No, yo no te digo que me eches agua, nada más deja de echarle gasolina. ¿De dónde vienen 8 de cada 10 armas que usan los cárteles en México? De Estados Unidos, de la industria armamentista estadounidense. ¿Cuándo vamos a acabar el fuego en nuestro lado cuando del otro nos tiran gasolina para que se haga más grande? Porque claro,
los dólares que mueven estos grupos poderosos se vuelven al mismo origen cuando lo convierten en armas. Esos dólares nunca dejan de ser dólares, nunca hay un cambio de divisa, ¿eh? No es que el dólar se convierta en peso o que hay una inversión que se quede en México, no. Esa inversión se van a asegurar de que de una forma u otra regrese. Y esa es parte del problema. La inseguridad sigue. Y tenemos que encontrar una manera de acabarlo, ¿eh? Por cierto, que se los tengo que decir, según los últimos datos, el índice de percepción bajó del 53 al 51%. Pero en un país donde llevamos años normalizando el miedo, pues eso importa. Y también importa decir, ¿cuándo voy a acabar este incendio si del otro lado me siguen botando gasolina? Y yo creo que esto es clave también analizarlo, ¿eh? Y es una de las oportunidades que hoy se están poniendo en la mesa, ¿no? De decir, ¿quieres un acuerdo con México? ¿Quieres combatir el tráfico de fenta? Pues ayúdame, deja de mandar gasolina, deja de mandar armas, porque a ti lo único que te importa es el dinero y no tienes escrúpulos en saber cómo lo sacas. Esa es la realidad. No quieres ponerle un freno a la industria armamentista estadounidense que están vendiéndole armas a estos cárteles. Y en general, amigos, pues así están las cosas hoy en una situación en donde la realidad es esta. Yo sé que a muchos les molesta cuando hablo de México. Les encantaría a algunos que me ponga a hablar mierda de México y decir que está mal, que como no fuéramos güeros y europeos y dinamarqueses, ¿no? Y que Canadá, a ver, yo se los digo como canadiense y se los digo como mexicano, ¿eh? Muchísimos de los programas sociales que tiene Canadá son los que ha estado implementando México. Con otros nombres. El 60 y más, que creo que ahora es 65 y más, díganme ustedes aquí en el chat. Bueno, aquí hay una pensión, el CPP, el Canada Pension Plan, que curiosamente es de 65 años, que el gobierno te asegura un ingreso mensual, una especie de pensión mínima para que no te quedes pues sin nada. Pero cuando lo hace Canadá, ay, es que así es el primer mundo, ¿verdad? Qué bonito. Cuando lo hace Morena, pinches nacos, nada más están tirando el dinero a los pobres. Amigos, si queremos ser el primer mundo y México va camino a convertirse en eso, oye, pues hay que seguir los pasos de los estándares sociales, precisamente el sistema de salud. O sea, yo creo, amigos, que tenemos que dejar de ser un poco menos, todos tenemos un poco algo de malinche en nuestro ADN, ¿eh? El malinchismo está en nuestro ADN escondidito. Lamentablemente, bueno, algunos lo exaltan. Saludos a todos los que están aquí comentando. Dice Lupita, ahora son mujeres de 60. Ah, bueno, 60 y más, sí. Saludos, querido Víctor, desde Zumpango, Guatemala. ¿Cuándo nos visitas por acá? Espero que muy pronto les vamos a dar la sorpresa a nuestros amigos, no de Zumpango, pero de ahí a un ladito. Me gusta cómo les hablas a las personas que no entienden la situación de México. Muchas gracias, amigos. Saludos a Florentino desde la bellísima, mi bellísima Jalapa, Veracruz, y desde la bellísima Misantla, Veracruz. Qué buenas las empapatadas de Misantla. Adrián Galán, dicen esos pobres de los que hablas, dicen que México va a ser como Venezuela o Cuba. ¿Por qué no dicen que México va a ser como China? Porque el régimen en China es un sistema híbrido comunista exitoso. Y nunca falta el que viene y dice, es que eres comunista, es que eres de izquierda. Bueno, ¿qué es ser comunista para ti? Porque si yo te dijera que estoy en contra del libre comercio, que estoy en contra de la globalización, que estoy en contra de los tratados comerciales, me dirías comunista o anticapitalista. Eso es lo que está diciendo Donald Trump, ¿eh? No nosotros. Nosotros defendemos el libre comercio y la globalización y la no regulación del mercado. Cosas en las que no cree Donald Trump. Gracias a todos los que están aquí comentando en el chat. Dice José Manuel, así hay que hablar, pasa que hay muchas pelotas del capitalismo porque están a sueldo o pretenden sacar algo aún estando en la pobreza. Esa es la solidaridad entre las personas pobres. Y hay este estigma, ¿no? De que el que tiene que apoyar a Morena, yo no sé de dónde se los... Eso es algo que dice, miren, el wannabe, el aspiracionista que no acepta su realidad de pobreza, no vota por Morena y lo odia. A pesar de que somos pobres, no somos parte de ese 10%. Y ellos sacan
el chisme de que quien apoya a la izquierda o a Morena tiene que ser pobre. Les digo una cosa, conozco más pobres que apoyan a la derecha que a la izquierda. De verdad, se los digo. Y no hay nada más triste y más patético que un defensor del capitalismo sin capital. Ahí nomás se los dejo para que se soben muchos. Concepción Ortega dice, la doctora Claudia está haciendo muy bien su trabajo gracias a nuestra presidencia. Pues ¿cómo decir que no, no? ¿Cómo decir que no después de este jonrón que se aventó hoy la presidenta Sheinbaum? Muchos van a hablar, pero ahí están los resultados en la mesa. Muchas gracias, amigos, por conectarse a nuestra transmisión y nos vemos en la siguiente.